En la parte anterior analizamos los orígenes del periodo de la violencia durante la hegemonía conservadora con la represión a los movimientos sociales, pasando por las reformas y cambios que vinieron con tensiones en la República Liberal, llegando luego al fin de esta con el retorno del conservadurismo en 1946 con Mariano Ospina Pérez, donde la violencia no hace más que aumentar en el campo hasta que finalmente Jorge Eliezer Gaitán es asesinado y en Bogotá se forma un gran levantamiento popular. En la parte 2 de la violencia analizaremos desde el Bogotazo hasta el establecimiento del Frente Nacional. El 9 de abril de 1948, el caudillo del pueblo había sido asesinado y la capital se enloqueció. Hubo disturbios, peleas, saqueos y vandalismo en Bogotá. La noticia se esparció rápido por todo Colombia. En la radio locutores intentaron dar explicaciones a los hechos ocurridos. Por su parte, emisoras clandestinas liberales y comunistas hicieron un llamado a la rebelión y se anunció la conformación de una junta revolucionaria integrada por liberales de izquierda. Los disturbios siguieron hasta el 11 de abril. Durante esos 2 días posteriores al magnicidio de Gaitán, el gobierno conservador se había reunido con los liberales para crear una coalición y políticos pertenecientes a este último partido pidieron levantar los movimientos sociales de sindicatos en Barrancabermeja y ciudades cafeteras. Por otra parte, en la Radio Nacional, su director, Alfonso Araujo, que fue designado por Ospina Pérez en la medianoche del 9 de abril para controlar la difusión de las emisoras clandestinas, realizó un llamado a la paz y a la tranquilidad. Aquí empezó una guerra civil no declarada entre los dos partidos, ya que se crearon grupos armados que trabajaban para cada uno de ellos. Los conservadores tenían a los chulavitas y los pájaros. Por otro lado, los liberales como respuesta crearían también sus propias guerrillas para defenderse de estos. Mientras tanto, en el tema político, en las elecciones legislativas de 1949, los liberales ganaron, provocando que los conservadores se sintiesen intimidados a las próximas elecciones presidenciales de 1950. Por ende, desencadenaron una serie de denuncias contra los gobiernos de la República Liberal de haber expedido 1.800.000 cédulas falsas para ganar las votaciones. Los liberales, al ser mayoría en el Congreso, decidieron adelantar las elecciones presidenciales de 1950 para noviembre de 1949. Este debate fue subiendo de tono hasta irse a lo personal. Todo llegó a su cumbre cuando los representantes Gustavo Jiménez, liberal, y Carlos del Castillo, conservador, se intercambiaron insultos y reproches por el origen familiar del otro, momento en donde congresistas sacaron sus armas y comenzó un tiroteo en pleno parlamento, que acabó con Gustavo Jiménez muerto y Jorge Soto del Corral herido y muerto meses más tarde por las lesiones. Al final, la Corte Suprema permitió adelantar las elecciones para el 27 de noviembre de 1949. Los conservadores habían escogido a Laureano Gómez como candidato a la presidencia y los liberales por su parte eligieron a Darío Echandía como su candidato a las próximas votaciones. Los liberales habían pensado aprovechar a su favor la mayoría en el parlamento haciendo un juicio contra Mariano Ospina Pérez, por lo que este tomó la decisión de declarar el estado de sitio, cerró el Congreso y todas las asambleas departamentales, dándole a los gobernadores mayores poderes para controlar el orden público, cambió el régimen de votación de la Corte Suprema de Justicia y hasta impuso una rígida censura de prensa, correo, telegramas, además de las llamadas telefónicas. Mientras pasaba todo esto, en Cali ocurrió la masacre en la Casa Liberal, dejando más de 24 personas fallecidas. El 25 de diciembre de 1949, faltando 2 días para las elecciones presidenciales, muere asesinado en una protesta liberal el hermano de Darío Echandía, Vicente Echandía, junto con 2 estudiantes y un comerciante. Por ende, decide retirar su candidatura a presidente, dejando solamente al conservador Laureano Gómez como el único postulado a la campaña electoral de 1949, el cual el 27 de noviembre ganaría la contienda con más de 1 millón de votos. Entre tanto, en Colombia se presentaron las primeras rebeliones en los llanos orientales. San Vicente de Chucurí es tomada por liberales y se crearon las guerrillas de Gerardo Loaiza en el Tolima y Juan de Jesús Franco en Antioquia. La violencia entraba en sus etapas más sangrientas.
Su gobierno, caracterizado por presentar ideas cercanas al fascismo de Francisco Franco, propuso una Asamblea Nacional Constituyente donde se desarrollarían las ideas de un Estado corporativista de la España franquista, donde al Poder Ejecutivo se le daban poderes especiales para ordenar los caminos a seguir en caso de crisis. Por este motivo se le llegó a considerar esta propuesta como la dictadura civil. También intentó buscar la unidad nacional, invitando a políticos pertenecientes de los partidos tradicionales a hacer parte de su gabinete. No obstante, no pudo llevarlo a cabo. En su mandato fue donde la violencia se recrudeció todavía más, ya que Gómez manejó una gran política de represión contra sus opositores rojos y como resultado surgieron guerrillas liberales para oponerse ante él en los llanos orientales, Magdalena Medio, Córdoba, Quindío, Antioquia, Tolima y Cundinamarca. En estos dos últimos departamentos se conformaron autodefensas enlazadas con el Partido Comunista, que también era perseguido. Por otra parte, ya estaban al servicio de los azules los pájaros y chulavitas, además de la policía. En este momento también se unió el Ejército Nacional al conflicto para enfrentar la situación. El 26 de diciembre de 1950, el hombre tempestad, viendo que en la península coreana se había desatado una guerra cuando el norte comunista invadió al sur capitalista y que Estados Unidos había pedido ayuda a los países miembros de la ONU para rechazar la agresión, este vio la oportunidad perfecta para obtener reconocimiento internacional, por lo que el 26 de diciembre de 1950 fue creado el Batallón Colombia para participar en la Guerra de Corea, para así mejorar la diplomacia con el tío Sam, manteniendo también una postura anticomunista, además de fortalecer al Ejército Nacional ante el conflicto interno que azotaba el país. Este sería enviado al frente en 1951 desde Cartagena. Regresando a Colombia, las masacres continuaban por los bandos anteriormente mencionados en Magdalena, Cundinamarca, Casanare, Valle del Cauca, Boyacá y Tolima. En octubre de 1951, Gómez sufrió 2 infartos. Su salud se debilitó a causa de su enfermedad, por lo que este se retiraría del cargo el 5 de noviembre de 1951, cuando fue designado Roberto Urdaneta Arbeláez como reemplazo. Aún así, Gómez siguió ejerciendo influencia a través del mandato de este. El gobierno de Roberto Urdaneta consistió en fortalecer a las fuerzas militares comprando embarcaciones y construyendo infraestructura militar. El 20 de marzo de 1952, Saúl Fajardo, quien era líder de las guerrillas liberales en Jacopí, Cundinamarca, intentó pedir asilo en la embajada chilena, sabiendo que el gobierno lo buscaba mientras sus autodefensas eran atacadas. Luego de 2 semanas estando asilado, le fue negada la petición y fue entregado a las autoridades colombianas, siendo encarcelado en abril de 1952 y asesinado el 2 de diciembre. En el Líbano, Tolima, se dio una masacre en abril de 1952 hecha por el Ejército Nacional, muriendo 1.500 personas. Posteriormente, las áreas rurales fueron aún más arrasadas gracias a las campañas de pacificación de las unidades mixtas de la policía, paramilitares conservadores y el ejército, mientras que las guerrillas respondían con robos, asesinatos y saqueos. El 12 de julio del mismo año, las guerrillas liberales del Llano, lideradas por Guadalupe Salcedo, hacen una emboscada a una columna del Ejército Nacional, dejando a 96 soldados muertos. Meses después se presentarían los incendios del 6 de septiembre de 1952 en Bogotá contra periódicos y dirigentes liberales. Tiempo más tarde, en diciembre, se daría un bombardeo a Jacopí, Cundinamarca, por las fuerzas gubernamentales, y la Nochevieja, las autodefensas liberales intentaron tomarse la base aérea de Palanquero en Puerto Salgar, Cundinamarca. Para este punto de la historia, Colombia ya estaba en una guerra civil no declarada por todo lado, donde cada bando intentaba destruir al otro, y los gobiernos, tanto de Laureano Gómez y Roberto Urdaneta, habían sido incapaces para aplastar la subversión. Como resultado, el monstruo había perdido mucho apoyo del establecimiento. El 13 de junio de 1953, Laureano Gómez regresó a la presidencia luego de 2 años de ausencia y le pidió a Urdaneta que destituyera al general Gustavo Rojas Pinilla, quien había sido designado como comandante general de las Fuerzas Armadas por el presidente designado. Ante su negación, decidió hacer el proceso él mismo. Gómez entonces removió a Urdaneta de la presidencia, reasumiendo así el poder. Luego este reuniría al gabinete. Pavón no quiso firmar la destitución del general Rojas y renunció, por lo que el Ovejo nombró a Jorge Leiva Urdaneta como ministro de guerra, y este sí la firmaría. En su lugar quedaría Régulo Gaitán como comandante general de las fuerzas militares.
La noticia fue informada al personal del ejército colombiano, para después Leiva hacerse reconocer entre las tropas. Mientras, Gustavo Rojas Pinilla venía de Melgar hacia Bogotá y este pidió ser llevado al batallón Caldas, donde se encontraba el coronel Rafael Navas Pardo, llegando cuando este estaba pidiéndole al ministro Leiva que lo nombrase como ministro de guerra. También llegó la ex esposa del expresidente Ospina, quien le comunicó sobre la autorización de la toma del poder ejecutivo del Partido Liberal gracias a la gran impopularidad de Gómez. Otro coronel, José Manuel Agudelo, le informó sobre sus acciones hechas, recibiendo la orden de unirse a la toma del Palacio Presidencial. Más tarde llegarían a Leiva con su comitiva al mencionado batallón. Al encontrarse inesperadamente con Rojas, fueron detenidos e inmediatamente se informó por radio a todas las guarniciones que a partir de entonces solo recibirían órdenes de él. Posteriormente, el general Carlos Turriago sometió al batallón Guardia Presidencial al mando del mayor Ruano, quien tenía listo artillería y batallones custodiando el Palacio de Nariño. Sin embargo, al hablar con el general Turriago, se evitó un enfrentamiento inútil. Rojas fue informado de los hechos y este abandonó en compañía de su comitiva el batallón Caldas para dirigirse a la Casa de Gobierno. Al llegar, pidió comunicarse con Roberto Urdaneta para que éste regresase al poder. Estando enfermo, habló con Rojas. No obstante, este rechazó toda propuesta de permanecer como presidente de la nación, considerando a Laureano Gómez como legítimo y esperaba su renuncia al cargo. Como respuesta a la negación de Urdaneta, empezó a buscar a Gómez, el cual estaba escondido en casa de un amigo, para pedirle renunciar al poder y permitir que Urdaneta gobernase de forma legítima. El exministro Luis Ignacio Andrea sabía en qué sitio estaba exactamente y fue a informarles de la petición. Sin embargo, al regresar informó que Laureano prefirió que Rojas se hiciese cargo del gobierno antes que cederle la presidencia a Urdaneta. En ese momento, Pinilla entonces fue animado por su comitiva para gobernar a Colombia. Él aceptaría y asume la presidencia la noche del 13 de junio de 1953. Este desacuerdo entre Gómez, Urdaneta y Rojas por gobernar pasaría a la historia como el Día de los Tres Presidentes. En eso consistió el golpe de Estado en Colombia de 1953. El nuevo gobierno fue bien recibido por los conservadores que apoyaban a Mariano Ospina Pérez, las Fuerzas Armadas y el Partido Liberal, junto con el apoyo de la población colombiana cansada del incremento de la violencia desde el Bogotazo. Se logró establecer un término a la primera etapa de la violencia al llegarse a una tregua con las guerrillas liberales, lo cual provocó la desmovilización de estos grupos en los llanos orientales, excepto las presentes en el sur del Tolima y norte del Cauca. No obstante, comenzó la represión dictatorial que incluyó la censura de prensa y el bloqueo a cualquier oposición política existente, así como la persecución al protestantismo. Rojas Pinilla conformó una Asamblea Nacional Constituyente en 1954 que permitió su reelección y legalizó el voto femenino en Colombia. El 8 y 9 de junio de 1954 se registró la masacre de estudiantes, dejando a 12 universitarios muertos que marchaban para protestar por el asesinato del estudiante Uriel Gutiérrez Restrepo a manos de soldados del Batallón Colombia recién llegados de la Guerra de Corea, y conmemorar también la muerte de Gonzalo Bravo Pérez en 1928. Pinilla prohibió el Partido Comunista Colombiano, acusado de querer desestabilizar su mandato, comenzando una persecución contra sus miembros, además de cercar y hostigar sus áreas de influencia. Entre marzo y abril de 1955 ocurrió la Guerra de Villarrica, Tolima, donde el ejército bombardeó la población mencionada en la lucha contra los grupos insurgentes presentes en la zona. Ante esto, estos se refugiaron al Sumapaz cundinamarqués en la cordillera oriental. Las masacres continuarían el 5 de febrero de 1956, cuando el entonces Servicio de Inteligencia colombiano atacó al público presente en la Plaza de Toro de la Santa María al esto negarse a ovacionar a María Eugenia Rojas, hija de Gurropín. Para este punto, el bipartidismo ya miraba con malos ojos a Rojas Pinilla, puesto que este planeaba crear una base política propia alejándose de ellos y pretendía gobernar hasta 1962 por medio de su segunda reelección en 1957, por lo que paradójicamente liberales y conservadores, los cuales hasta hace poco estaban mutuamente enfrentados en una guerra civil no declarada, debieron establecer una alianza mediante el Pacto de Benidorm, creando así el Frente Nacional, donde ambos partidos se repartirían el poder y la administración del Estado de forma igualitaria por los siguientes 16 años.
En ese mismo año, el día 7 de agosto, ocurrió una gran explosión en Cali ocasionada por 7 camiones que transportaban 42 kilogramos de dinamita cada uno. Rojas Pinilla, por su parte, culpó a la oposición de haber provocado tal desastre, tachando la tragedia como una especie de sabotaje político. Para 1957, con su popularidad restada, la presión de la oposición ante su segunda reelección y la captura de su líder, Guillermo León Valencia, con el Frente Nacional cada vez más fuerte, la pérdida de apoyo de parte del ejército y la iglesia junto con la de los Estados Unidos, Pinilla decide renunciar al cargo de presidente el 10 de mayo de ese año. Luego de la renuncia de Gurropín, una junta militar liderada por el general Gabriel París gobernaría el país transicionalmente mientras se reanudaba el sistema político tradicional colombiano. Durante su periodo se realizó el plebiscito de 1957, donde el pueblo colombiano aprobó por una gran mayoría el establecimiento del Frente Nacional. Este entraría en vigor en 1958 con la segunda presidencia de Alberto Lleras Camargo. Como tal, aquí el periodo de la violencia concluye, dejando un saldo de más de 200.000 muertos y 2 millones de personas migraron del campo a la ciudad. Mas, sin embargo, las hostilidades al interior del país solo entraron en pausa. Para la posteridad, durante el Frente Nacional nacerían nuevos grupos armados al margen de la ley en muchas zonas del país, pero eso es cuento para otra ocasión. Y cuéntame, ¿qué opinas sobre el desarrollo completo de la violencia en Colombia? ¿Crees que el Bogotazo fue un antes y un después para la historia del país? Cuéntamelo en los comentarios. No olvides darle me gusta al video, comentar, compartir y suscribirte a mi canal activando la campana de notificaciones en todas para que así YouTube te avise cuando suba un nuevo video. ¡Hasta luego!